Y habíamos anunciado invitado para esta emisión hoy sábado 26 de julio de 2025. Es Félix Salgado, director de gestión del riesgo de la ciudad de Ibagué, con quien pues vamos a hablar dos temas puntuales y quizás de mucho interés y desconocimiento para la ciudadanía, como lo son las fallas geológicas sobre las que está Ibagué y el volcán Cerro Machín, que pues no es por generar ningún tipo de alerta, pero es bueno socializar la importancia del mismo y los cuidados que hay que tener con este volcán ubicado allí entre Ibagué y Cajamarca. Director Félix Salgado, bienvenido a Ondas de Ibagué, gracias por atender esta invitación, buenos días. Daniel, buenos días, un saludo especial a ti y a todo el equipo de Ondas de Ibagué, aunque no están aquí, pero con mucho cariño a René, a Tapeto, a Roger. Acá he tenido la oportunidad de ser panelista por la generosidad de Ondas de Ibagué, de René y de todo el equipo. Y bueno, muy contento de hablar de estos temas porque estos temas son técnicos, son temas de ciudad. Obviamente los vemos no en el diario vivir, pero vemos cómo afecta de manera sustancial a la ciudadanía y obviamente también a la administración y a un país. Lo vimos en Armenia, por ejemplo, lo hemos visto ahorita en Paratebueno, cómo se ha ido impactado. Lo que pasa es que pues, la población no es tanta, pero fue bastante fuerte el sismo. Sí. Entonces, Ibagué tiene eso, Ibagué tiene la gente piensa que solamente la falla de Ibagué. Ibagué tiene 6 fallas. 6 fallas geológicas en Ibagué. Definamos inicialmente qué es una falla geológica. Bueno, ¿la falla qué es? La falla es como una fractura en la tierra, en la corteza terrestre. Sí. Entonces, dependiendo de la dirección, así mismo se van clasificando las fallas. Entonces, eso es una fisura en la corteza, para no hacerlo como tan complicado. Eso, en términos castizos. Sí, como que todos entendamos qué hace. Entonces, hay un desplazamiento. Lo podemos, la gente lo ve todos los días, pero no lo percibe. ¿Usted dónde lo ve fácilmente? Cuando se para en el semáforo del Palermo y va a llegar y se va para la ciudad de la Simón Bolívar o va para Mirolindo, ese talud, esa diferencia en talud que hay en la parte de Ciudad Luz y acá abajo, en la calle de la Pedro Tafur, en la calle de ahí, del semáforo, esa es la falla geológica. Y esa falla geológica de Ibagué, que es la más larga, la de Ibagué, tiene un trazo que va desde Boquerón, si vamos a hablar de la ciudad, hasta abajo, hasta el Salado. Y luego sigue hasta Piedras. Pero digamos, lo tenemos, se tiene plenamente identificado. Y Geominas en el 2004 hizo un estudio, una trinchera, que es una trinchera, hacer un hueco, bajaron como 30 metros o 35 metros, y van mirando las capas de la tierra. Cuando hay sismos fuertes, como la tierra es como una cebolla cabezona, en donde usted le va quitando las capas, entonces lo mismo, entonces se llama marcando las capas, y ahí se va dando cuenta donde ha habido unos movimientos muy, muy significativos. Ese estudio nos arrojó que más o menos, obviamente se data con carbono 14, o sea, se estudia como la periodicidad, y entonces en ese perfil tan grande, o bueno, relativamente alto, de unos 30 metros de profundidad, se pudo apreciar dos conclusiones importantes. La primera, que Ibagué tiene un tiempo de recurrencia, o sea, que vuelva a ocurrir un sismo de más o menos 5,2 en la escala de Richter cada 800 años. Y un sismo de 7 en la escala de Richter cada 1.300, 1.500 años. Para entender más o menos, porque uno dice, bueno, entre 5 y 5,5, 5.5, 6, esos son, como lo tenemos siempre muy en el tema decimal, y no logarítmico. Entonces, cada punto que yo suba de 5,1 a 5,2 no es 1, sino es 10 veces más. Es decir, que si yo digo hubo un sismo de 5 y otro de 6, el efecto como tal es 100 veces más, no 10 veces más. Porque es logarítmica la tabla. Y obviamente hay factores que influyen en un sismo, que es uno la magnitud y otro la profundidad. No es lo mismo que yo tenga un epicentro a menos de 30 kilómetros, que es el rango que se ha manejado como superficial, otro de 30 a 100 y otro más de 100 de profundidad. Entonces obviamente yo puedo tener un sismo de 6.5 si lo tengo a 180 metros de profundidad o 200 metros de profundidad, pues se va a sentir, pero no se va a sentir tanto como si se localiza en una profundidad de 25 kilómetros. Realmente un evento, yo tendría, para entender más o menos un poco la proporción, yo podría tener un evento de 7.5 a una profundidad
de 200 kilómetros por hora. Claro, va a ser muy fuerte y se va a entender, pero no va a ser tan catastrófico como uno de 6 a 25 kilómetros por hora. Entonces, son factores que juegan la distribución de la onda sísmica. También tiene otro comportamiento, el tipo de suelo, cómo se distribuye la onda sísmica, pues también afecta o acelera o hace más grave la distribución. Entonces, digamos, en esencia lo que hace la falla es moverse, como es una fisura, entonces una fractura, entonces se mueve un poquito y obviamente pues estamos hablando de placas tectónicas y obviamente pues la energía que libera es muy alta. Entonces, sí. Por eso el miedo, el susto. Colombia tiene una sismicidad catalogada de media alta, Ibagué está dentro de ese rango de media alta. Tenemos fallas que también nos rodean, ¿sí? No solamente las 6 fallas de Ibagué que están en el territorio nuestro, sino, por ejemplo, tenemos la Romeral, que no está en Ibagué, pero está muy cerca, está por los lados de Quindío. De hecho, fue Romeral la que se mueve, el sistema Romeral es el que se mueve cuando el evento del 25 de enero del 99 en Armenia, que el epicentro fue Córdoba, no fue Armenia. Lógicamente el impacto fue muy grande en Armenia. Tenemos, por ejemplo, la Cucuana. La gente en Guamo, Ortega, Espinal, tiene una falla propia que es la Cucuana. Tiene comportamientos muy similares a la de Ibagué, pero pues digamos es otra que no está dentro del marco de Ibagué, pero pues está muy cerca. Entonces también estamos rodeados de ciertas fallas que también podrían afectar o impactar a la ciudad. Pero digamos, eso son como las externas. Y pues obviamente en Colombia tenemos la Mesa de los Santos que tiembla todos los días. Ah, en Santander. En Santander. Ah, sí, señor. Siempre tiembla todos los días, entonces, pero pues son muchos sismos pequeños. Y digamos, ese es como el comportamiento de las fallas. En Ibagué tenemos la falla Vergel, la falla Eso, ubiquémoslas. Pericos. Entonces, la falla, ya nos dijo Pedro Tafur, Sí, Ciudad Luz, una. No, digamos es la Ibagué. La Ibagué Ok, la viene de general. Boquerón hasta abajo en general, sino que para Ok. indicar dónde se ubica más o menos Eso. y dónde podemos decir entonces ese desplazamiento. En la Universidad del Tolima, cuando usted llega a la Universidad del Tolima, el parqueadero Sí. de la Universidad del Tolima y arriba los edificios, ese es falla geológica. Ahí es falla. Esa es la falla geológica, entonces viene todo el trazo desde Boquerón hasta allá. La más importante, la que tenemos es esa porque pues es el tramo más largo, es el que se ha hecho un estudio, esa calicata o esa trinchera, y las otras pues las tenemos referenciadas pero no las hemos estudiado, que sería Vergel, que se ubica por el lado de los cerros noroccidentales, que sería Mulatos de una distancia mucho más corta, que sería la Mulatos, que sería el Espejo, que sería Martinica, que sería Pericos y la Ibagué. Entonces Pericos está por el lado del Cañón del Conveima, el Espejo se encuentra acá dentro de la ciudad de Ibagué, en el centro de la ciudad de Ibagué, es más o menos, es muy pequeña, pero digamos los tenemos referenciados en la ciudad, en la de Ibagué. Cuando tuvimos la oportunidad de estar a la vez anterior en la Dirección de Gestión del Riesgo, hicimos un ejercicio muy somero, podríamos decir, lo que uno llama a veces un perfil de proyecto, pero que nos dio una idea de más o menos cómo sería. Entonces, hay un hombre que sabe mucho bueno, hay muchas personas que saben muchísimo en la parte geológica en Colombia. Marta Calvache es una persona que sabe mucho de volcanes, es referente mundial Marta Calvache, la doctora Marta Calvache. Pero ahí el doctor López Reina es un hombre que sabe mucho en la parte geológica y de fallas. Y él nos comentaba en alguna charla ya a nivel privado que en Armenia se pudo apreciar que el impacto que hubo con el movimiento de la falla de Armenia fue más o menos en un buffer alrededor de 200 metros al lado y lado del eje de la falla. Sí. Entonces nos dimos a la tarea, como le digo, un ejercicio que hicimos entre compañeros, los funcionarios de gestión de riesgo en ese momento, y nos dimos a la tarea de decir, bueno, vamos a hacer un estudio pequeñito, fueron como 30 millones de pesos, eso no es nada para uno. Pero ¿qué se logró? Tocó tomarse una muestra de 400 viviendas, como 380 viviendas, a lo largo entre Boquerón y El Salado. Y ubicamos como ese muestreo para determinar, porque una de las cosas más graves de los sismos también es la vulnerabilidad sísmica. En Pereira, cuando sucedió lo de Pereira, creo que fue en el 94-95, se encontraron que en las columnas estaban construidas no con hierro, sino con alambre de púa, cosas como esas. Entonces, obviamente, se hace inmensamente vulnerable la población. Y todo el tema sismo resistente arranca prácticamente en Colombia, aunque ya se venía trabajando desde antes, o si no, pues podemos ver estructuras como la gobernación que se hizo en los años 50, 60, cuando era Rojas Pinilla presidente. El puente de Cajamarca es un puente que se hizo en esa época. Entonces, pues obviamente habían unos diseños preliminares de la parte
de la parte de sismoresistencia. Pero normativamente la sismoresistencia arranca más o menos en el 84, cuando sale el decreto 1400, después del terremoto de Popayán, en el 83, en plena Semana Santa. Y entonces en el 84 arranca con el 1400, luego en el 97 ya sale la ley 400 de sismoresistencia, y ya pues la norma técnica NSR 10 del 2010, que ya nos está hablando de un desarrollo mucho más específico, más técnico y más al detalle de lo que es la sismoresistencia. Y por eso nos dimos a la tarea de decir, bueno, por lo menos digamos, estas casas tienen columna o no tienen columna. ¿Hace cuánto fueron construidas? Teniendo en cuenta esos rangos, sí, ¿no? 84, 97 y 2010. Entonces, cumple con normas sismorresistentes lo básico, los elementos estructurales, las columnas, las vigas. Los elementos estructurales son las columnas y las vigas. Sí. A veces pensamos que son las placas, la losa, lo que dice No, el elemento estructural son las placas, la viga, que es la cimentación y la que transmite los esfuerzos. Entonces, ahí se pudo determinar que un 75%, obviamente estoy diciendo que son preliminares, pero nos dimos cuenta que el 75% de las estructuras no cumplían con la norma sismorresistente, y de ese 75, más o menos el 55 se encontraban construidas antes de 1984. Entonces, pues obviamente tenemos un grado más complejo, tenemos que llegar a estudios de detalle mucho más, porque pues es importante definir qué tan vulnerables somos en esa parte, y segundo, pues de ahí tendrá que nacer algún proyecto de reforzamiento estructural. Bueno, es un modelo que no se ha hecho en Colombia, pero pues digamos, nosotros tenemos que avanzar a eso, porque finalmente lo que hace la gestión de riesgo es decir, mire, ¿qué hay que hacer para proteger vidas? Bueno, es un tema muy, muy amplio, muy técnico, por lo que veo, pero ¿qué tipo de afectación puede tener que Ibagué esté sobre una falla? Bueno, la primera conclusión sobre eso, y bueno, es muy chévere que me digas que es muy técnico, porque la gente cree que la gestión de riesgo es ir a coger un mercado y entregarle a la gente un mercado en una colchoneta. No, sí, es mucho más. Claro, el tema de gestión de riesgo es tan técnico, muy amplio, sí, es tan técnico, que la normatividad que se ha desarrollado de ordenamiento territorial está obligando a los entes territoriales a tener la gestión de riesgo como una variable transversal a la planeación de la ciudad. Eso es supremamente importante y muy técnico. Y es un insumo importantísimo para la planeación y el ordenamiento del territorio. ¿Cuáles son las afectaciones? Entonces, bueno, pues que obviamente la casa no nos soporte un sismo de 5, o si la tengo diseñada para un sismo de 7, pues obviamente se va a mover fuerte, pero un sismo de 5 no va a afectarla. Y eso es lo que hay que atacar, la vulnerabilidad sísmica. Y 2, el desconocimiento de la gente. Esa es otra estrategia de reducción del riesgo. Yo siempre tratamos de hacer reducción del riesgo es a través de la capacitación, porque quien es el primer respondiente será siempre el ciudadano. O sea, el bombero, como en el caso de ayer, y de los incendios. Yo pienso que usted tiene un extintor en su casa, en su cocina, honestamente. No. Claro, ¿sí me entiende? Entonces, si a mí se me presenta un incendio en mi casa, yo soy el primero que tengo que apagarlo. Claro. ¿Sí? Sí. Y no es lo mismo apagar un conato de incendio donde tengo la flama de la estufa a un incendio ya del apartamento. Claro, ¿sí? Entonces, y obviamente yo tengo que conocer mucha gente. Por ejemplo, hoy tenemos edificios ya de 15, 18 pisos en la ciudad de Ibagué, con sistemas de hasta de 30 ya hay, ¿no? Hasta de 30, imagínense, M30, entonces tenemos todo un sistema en donde ya se está obligando, venga, así, o lo vemos en las películas de Estados Unidos, ¿no? Entonces todo el sistema de escaleras saliendo del edificio, de evacuación, todo el sistema contra incendios que es obligatorio hoy en día en las normas colombianas constructivas, y todo el diseño de toda la parte de contraincendios, pues porque tenemos demasiadas experiencias con ello. Entonces, eso es lo importante conocer. Ahora, ir al detalle de cada casa pues va a ser muy complicado, entonces tendremos que hacer muestreos y estudios como estos que les estoy contando, que fue un primer avance, y pues hay que ir avanzando en más detalle de los estudios. Pero lo importante son las vidas humanas, es lo más importante. Las vidas humanas. Hoy en día pues también hay que hablar de las vidas de los animalitos, que hacen parte ya de esos núcleos familiares tan importantes que tenemos en la ciudad. Salvar vidas es el objetivo principal de esto. Sí. O sea, se puede caer la casa, se puede caer el edificio, bien, miraremos después cuándo lo reconstruimos, nos demoraremos, como pasó en Armenia, todo el traumatismo que tenemos, pero yo prefiero tener el traumatismo de tener damnificados y de pronto hasta no tener los recursos de poderle ayudar, pero tengo los damnificados vivos. Claro. Y no un silencio sepulcral. Prima la vida.
como en el tema de Armero, en donde 25.000 personas murieron allí. Y esa es una experiencia que lamentablemente el país construye este sistema de gestión de riesgo sobre, y es lamentable decirlo, sobre la experiencia de Armero. Entonces, en eso tenemos que trabajar con toda la familia. Entonces, por ejemplo, en su casa, con su señora, con su familia, con su madre y todas esas cosas, si se presenta un sismo en la ciudad de Ibagué, ¿usted sabe cuál es la clave para comunicarse y a dónde se van a ir a encontrar? No, pues en mi caso yo vivo en Belén, sé que el punto de encuentro es en el Parque de Belén. No, ese es el punto de encuentro del Parque de Belén. Sí. ¿Sí? Pero a veces, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cada familia tiene que hacer un ejercicio propio, desde adentro de la casa, lo que llamamos los planes familiares de emergencia. Vemos cuáles son las, digamos, la ruta de evacuación. Lo primero que tenemos que determinar es mi ruta de evacuación en el apartamento o en la casa. ¿Por dónde voy a salir? Y es muy importante porque usted, si está durante el día, a las 12 del día almorzando, pues usted está con los 5 sentidos puestos. Claro. ¿Sí? Y puede tener recordación mucho mejor. Pero si suele suceder a las 2:30 de la mañana, donde usted está en un sueño profundo y donde es tan fuerte el sismo que usted entra en shock, esos segundos en donde usted se despierta y no sabe qué hacer, porque es normal entrar en ese punto de crisis y de shock, son valiosísimos para hacer una evacuación, valiosísimo, el tiempo es valiosísimo. Y obviamente para saber dónde está, entonces usted, el susto hace que pierda la noción, estando usted en su casa, en su apartamento, en un espacio de 70, 100 metros cuadrados nomás, hace que usted pierda la noción de lo espacial, y a veces usted no sabe para dónde tiene que ir. A eso súmele que la gente entra en pánico. Entonces, el peor aliado que nosotros tenemos, el enemigo más grave que podemos tener en esto es el pánico, el peor enemigo. Entonces, cuando yo estoy paniqueado, como dicen los muchachos, no voy a poder pensar bien. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener calma. Pero si yo he hecho, a veces nos critican, venga, esos simulacros parecen una pantomima, ya todo el mundo sabe que tiene que bajar por las escaleras y todo eso. La repetición constante de eso, nosotros lo hacemos cada año, cada 2 veces al año, deberíamos hacerlo cada semana, porque es que ese ejercicio repetitivo, así como cuando yo me baño, usted tiene una metodología de baño. La rutina. La rutina de baño, usted a veces abre la ducha, o primero se lava los pies, luego la cabeza, luego el cuerpo, ¿sí? Pero si usted se observa todos los días, usted tiene casi que una rutina mecánica de cómo se baña. A eso es lo que tenemos que llegar, a que sea mecánico, que yo sé que tenga que por dónde, qué escaleras tengo que saber, irme por el lado derecho de la escalera, conocer la estructura y saber que si pasó eso a las 10 de la mañana y mis hijos están en el colegio del Salado y yo estoy trabajando en Ondas de Ibagué en la 10/3 y mis papás se encuentran en Armenia o en Bogotá, ¿cómo vamos a hacer para vernos? ¿Cómo vamos a hacer para comunicarnos? Las comunicaciones se caen. Sí. Las torres de comunicación de ahora de la telefonía móvil pues son mucho más fáciles que las anteriores, porque las anteriores iban en redes de poste a poste. Hoy en día pues tenemos, y a pesar de que se caigan unas, pues hay unas que son claves para no tengan alguna falla y podrán sostener la comunicación. Pero por ejemplo, mire lo que pasó en Japón. Cuando el sismo de Japón, que se generó el tsunami, no hubo comunicación. Y lo único que tuvimos comunicación es esto, el radio, la frecuencia de radio. Entonces, por eso muchas personas dicen, no, hoy tenemos internet, tenemos Skype, no, eso se cae. Total. Salvo los satelitales, los servicios satelitales que tengamos. Skype funcionó bien en Japón, pero internamente tenemos el radio. Entonces, por eso es tan importante que nosotros decimos, bueno, como no vamos a comunicar, entonces mami, papi, mi hijo, mi niña, está en tal parte, si sucede algo, ustedes se van a quedar en el colegio, por decir algo. ¿Sí? Bueno, no en el Champañán porque está muy cerca de la falla geológica, pero por ejemplo, dependemos también. Eso es el escenario sí, que hay que ver. Claro. ¿Sí? Eso es el escenario que hay que ver. Y con base en eso, entonces yo sé dónde debo comunicarme. Que sabemos que si sucede algo, calma, porque todo el mundo está paniqueado. Mis hijos tienen 10, 8 años, 12 años, no saben qué hacer porque es una situación. Lo importante es que ellos sepan que tienen que tener la cama, que ellos van a estar en un punto y que yo voy a llegar a ese punto. ¿Sí? O sea, yo voy a llegar al punto. Entonces, bueno, entonces ustedes están en el colegio exalumnos de la presentación, que pasa pegado a la falla geológica. ¿Ustedes dónde se van a ubicar? Se van a ubicar, ya saben en el colegio dónde se van a ubicar y usted va a estar en el colegio esperando a que yo llegue. ¿Sí? Yo estoy en el centro, está colapsada la ciudad. Estamos hablando de un escenario fuerte, ¿no? Sí, escenario. Claro. Entonces,
Ya ellos saben que tienen que esperar a mi papá, porque mi papá va a venir a recoger. Y mis padres, que están en otra ciudad, van a tener la calma de que ya sabemos cómo tenemos que hacer y llegar. Porque ¿qué sucede cuando pasa esta situación? Hay una película que realmente se basó en hechos reales, que es muy impactante sobre el tema de todas estas situaciones, sobre desastres, que fue en Sri Lanka en el 2004, 26 de diciembre del 2004. Y hay una película que se llama Sobreviviré, creo que es unos señores que están en una playa y entonces viene el tsunami y se los lleva y terrible. Entonces lo primero es la incertidumbre de no tener comunicación y saber dónde están las personas. Por eso hay que romper ese miedo, porque cuando yo rompo ese miedo, yo estoy seguro de que mi papá va a llegar. Claro, en la medida que pase el tiempo y no llegue, me voy a empezar a desesperar. Entonces esos son los factores que hay que controlar, pero eso lo hacemos desde la casa. Sí. Y esos son los planes familiares. Buen ejercicio de hacer. Exacto. Y en la casa yo tengo que decir, venga, mi ruta de vacación es esta, entonces a la ruta de vacación quítele el espejo, porque el espejo puede caer y me va a cortar. Quítele el jarrón que tiene mi abuelita que pesa 5 kilos, porque ese me va a caer cuando yo... Las matas, los helechos. Quítelos, porque es que eso se convierte en objetos que pueden ser o cortopunzantes o contundentes. Son adornos con posibles afectaciones. Claro, entonces yo tengo que mi vida de evacuación dejarla libre. Eso es a donde tenemos que llegar. Y en las instituciones educativas, que nos llama mucho la atención, afortunadamente, la administración, especialmente la administración pasada, hizo 17 megacolegios o 11 megacolegios, o sea, cambió la estructura vieja que tenían los colegios. Sí. Y esta administración, la de la doctora Joana Aranda, sigue en ese mismo camino para mejorar las condiciones de los colegios, porque los colegios tenemos un problema. Todos los días tenemos entre 6 y 2 de la mañana 800 alumnos, y entre 1 y 6 de la tarde otros 800, es decir, se convierten en aglomeración de personal joven, pequeños, niños pequeños, donde son vulnerables. Entonces las condiciones de sismoresistencia han mejorado mucho porque los diseños están dados para soportar este tipo de situaciones. No sucedía así, por ejemplo, con la Diego Falan. El Diego Falan quedó muy bonito, ¿sí? Y ahora nuestra alcaldesa lo ha inaugurado, lo ha puesto al servicio. Entonces la Diego Falan fue un edificio que sufrió mucho cuando el sismo de Armenia, el 99. Hay fisuras, hay grietas, en la estructura se afectó. Afortunadamente no cayó, y pues hubiera sido gravísimo, hubiera sido así, pero ese tipo de estructuras hoy ya es otra realidad, y eso es un trabajo que definitivamente dentro de la variable de desarrollo de la ciudad está la variable de gestión del riesgo. Sí, bueno, pues director, se nos fue el tiempo con las fallas geológicas, queda pendiente el tema de Machín. Entonces pues lo dejamos para otro y con más tiempo, porque veo que el tema es muy técnico, pero es chévere comenzar a socializar, a generar esos temas de tener un extinguidor, a establecer esos planes familiares cuando se presente algún tipo de afectación. Pues director, muchas gracias. Su mensaje final y sus recomendaciones muy puntuales para todos los ciudadanos con base a todos estos temas de la gestión del riesgo, que es clave en Ibagué. Daniel, muchísimas gracias. Agradecer muchísimo estos espacios, porque es que el periodismo es fundamental en la gestión de riesgo, fundamental para nosotros. Ustedes son los que permiten que podamos llegar a la ciudadanía con información técnica, con información oficial y veraz, para evitar tanta desinformación, como nos sucedió hace poco con la nube que parecía con rayos y decían que estaba haciendo erupción el volcán Machín. Sí. O sea, ese es un ejemplo claro de la desinformación. Total. Entonces, decirles que esta alcaldía de la alcaldesa, la doctora Joana Aranda, es una alcaldía que le ha puesto y le ha apostado a la gestión del riesgo. Hoy en día tenemos, que hace mucho tiempo no teníamos, maquinaria en las fuentes hídricas, manejándolas, haciéndole el manejo en asocio con Cortolima, en asocio con la gobernación estamos trabajando, porque lo que importa son la vida de los ibaguereños que estamos protegiendo. Entonces esta es una administración que le ha puesto el pecho a la brisa en un tema tan álgido, y pues obviamente la doctora Joana Aranda lo ha liderado. En nuestra secretaría el doctor Harold Wilche, nuestro secretario, también ha liderado este proceso, y obviamente estamos dispuestos con nuestro equipo, Cuerpo Oficial de Bomberos, en cabeza del doctor Jan Pineda, como lo decía el doctor Humberto Leal. Somos un equipo en la Secretaría de Gestión de Riesgo, estamos prestos para la ciudadanía, y obviamente vamos a empezar a llegar fuerte en las capacitaciones a la comunidad y a las instituciones educativas. Es una directriz de nuestra alcaldesa, nos ha impartido, lleguemos a territorio, enseñémosle a los niños, enseñémosle a las comunidades, y vamos en una estrategia de entregarles kits comunitarios de respuesta a la ciudadanía. Eso viene de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias, director. Un abrazo, y bueno, ahí está. Entonces,
quedamos de agendarnos próximamente para seguir hablando de estos temas, porque pues el tiempo no dio, teniendo en cuenta que el tema es un poco Ay, amplio. gracias. 7